En este último tiempo se estuvieron viendo algunos amotinamientos, el más centrado en la cárcel de Devoto del otro día, donde básicamente los presos decían que no querían morirse en una prisión, que no querían morir porque su pena es la de reclusión y no es la de prisión, tal y como lo establece el artículo 18 de la Constitución Nacional. Me gustaría escuchar tu pensamiento sobre esto y sobre todo sabiendo que vos trabajaste en el Ejecutivo con estas medidas y con estas cuestiones, saber qué medida implementarías vos en este caso y cómo hacer para garantizar, por un lado, los derechos constitucionales y convencionales que tienen los reclusos y por el otro también asegurarnos que el salir no constituya una impunidad que de otra forma no podría subsanarse. Yo creo que no podemos analizar la emergencia del COVID y vincularla con el sistema penitenciario sin analizar la emergencia del sistema penitenciario que es previa a la del COVID. Las circunstancias que hoy producen las medidas que nos alarman eran preexistentes a la pandemia. No es que hasta la pandemia en la cárcel estaba todo bárbaro y la gente vivía una persona a una celda y comían y la lavandina, estaba todo perfecto, en lo más mínimo. La cárcel es una porquería de antes, funciona pésimo de antes y no sirve para prevenir el delito, ¿no? La cárcel es la herramienta que la sociedad decide utilizar para con aquellas personas que son encontradas responsables de haber cometido un delito y se los sanciona con la pérdida de la libertad como respuesta estatal. Pero la regla frente al delito es la impunidad. El 99% de los delitos que se producen en nuestro país no tienen un autor responsable. Y de ese 1%, con suerte, el 1%, o sea, el 0,01, va a la cárcel. O sea, cuando hablamos de la cárcel no hablamos de la prevención del delito, de la inseguridad, no hablamos de ninguna cosa de esas. Hablamos de qué hace el Estado con los pocos que pagan por lo que hicieron cuando hicieron daño. En primer lugar. En segundo lugar, ¿cuál es la respuesta al daño que han producido? La pérdida de la libertad. No hay pena más grave que la democracia le pueda aplicar a alguien por haber producido un conflicto significativo para haberlo producido, que quitarle la libertad a alguien. No justificamos el delito. O sea, que a una persona privada de libertad se le violen sus derechos no implica justificar lo que hizo. El delito está mal, por supuesto que está mal. Y quien delinque tiene que hacerse responsable en los términos que la ley dice que tiene que asumir esa responsabilidad y una sentencia judicial lo establezca. Pero esto no puede implicar bajo ningún caso darle autorización al Estado a hacerle lo mismo a esa persona o a convertirse en delincuente, como dije antes. Tiene límites el Estado, por supuesto que tiene límites. Ahora, establecidos estos límites y aún con el pleno conocimiento que tiene toda nuestra sociedad de que el Estado viola la ley en contextos de encierro, aceptamos eso como una realidad. De hecho, los presos, para prevenir el contagio y colaborar con esta situación en la cual está todo el país, prescindieron de las visitas familiares. Pidieron dos cosas, en esencia: elementos de limpieza, lavandina, alcohol en gel, barbijos para ellos, y cuidar al personal penitenciario. Barbijos, elementos de limpieza, test para el personal penitenciario, tomar temperatura para el personal penitenciario y disminuir el hacinamiento, porque en esas condiciones, que no es lo mismo que el aislamiento y el distanciamiento de 1,5 metros, pero disminuir el hacinamiento, porque en esas condiciones el virus se propagaría muy rápido si algo sale mal, porque algo siempre puede salir mal. Ahora, ¿qué dijo el Poder Judicial? Miren, con el fin de prevenir esta pandemia, hay que liberar gente de la prisión, pero no ponerla en libertad. Hay que liberar espacio en la prisión. Esto tiene que implicar que algunas personas que reúnen determinados requisitos que ahora te voy a contar, no queden en libertad, pero continúen la privación de la libertad en un domicilio particular. Puede ser en su casa, puede ser en un convento, puede ser en otro lugar. Pero claro, puede decir, y si se escapa el múltiple homicida, el violador, bueno, eso no. La justicia también ha sido clara. La Cámara de Casación Penal, que es el órgano máximo en materia penal del Poder Judicial,
estableció que tienen que ser personas condenadas o procesadas por delitos no violentos. ¿Cómo sabe uno que un delito no es violento? Por la pena. Exacto. Delitos con penas altas pueden ser no violentos, pero delitos con penas bajas no fueron violentos. Entonces, penas de menos de 3 años de prisión domiciliaria. Otro grupo que se solicitó la prisión domiciliaria es para aquellos presos que ya estaban saliendo. La última etapa de la ejecución de la pena tiene salidas transitorias. Antes que una persona quede en libertad, definitivamente, porque prácticamente todos quedan en libertad una vez y vuelven a la calle, esto también hay que saberlo, no hay cárcel para siempre prácticamente en tu caso. Hay un periodo, que es el último periodo, en donde las personas que están presas salen a veces por 12 horas, a veces por 24, a veces por 48, hasta 72 horas a visitar a la familia, a estudiar, a trabajar y vuelven a la prisión. Hay personas que ya estaban en esa modalidad y son cientos de personas que estaban en esa modalidad y se han suspendido sus salidas. Son personas cuyo riesgo en principio es ninguno. Y finalmente la población en riesgo. Mujeres embarazadas presas, mujeres con hijos en prisión, que los hay, y personas que por sus especiales patologías sea un riesgo más alto que el común y que se contagie el COVID. Eso es más o menos un 10% de la cárcel y permitiría reacomodar algunos espacios, no hacer que la medida sea ideal, pero sí que haya más espacio entre personas y que si uno tiene que hacer alguna movida, como la de Devoto ahora, a consecuencia de que 2 presos tienen COVID porque el virus entró y entró a través de los agentes penitenciarios, poder aislar a la gente que corresponde aislar. Lo que pedían, ¿qué es? Que el Estado respete la ley. ¿Y cuál era el objetivo? El mismo que tenemos todos, sobrevivir a la pandemia. Te vi en un Zoom muy interesante con los chicos de la Franja. El tema del rol que actualmente está teniendo el gobierno, sobre todo, lo leí ayer en un artículo muy interesante, no sé si lo viste, de Malamud con Julia Pomares y Al Medina en La Nación, que hablaban de cómo se está visibilizando en realidad el rol más bien que cobró el Poder Ejecutivo, tanto en todos sus niveles, ¿no? En nación, municipal y provincial, con respecto al funcionamiento del gobierno. Estamos viendo el Poder Ejecutivo súper, activo, y el Poder Legislativo, el Poder Judicial, en un segundo, tercero, cuarto plano casi, ¿no? En donde no se lo convoca, no se lo consulta, casi ni se tiene en cuenta, ¿no? De hecho, hubo también la semana pasada la expresidenta Cristina, ¿no? Pidiendo que se pudiera sesionar a la Corte vía virtual. Entonces, ¿cómo ves eso? Me parece que la pandemia, no sé para dónde nos dispara, pero sí sé que nos deja un Estado transparente, ¿no? Hay un cuento muy bueno, El rey está desnudo, no sé si lo leyeron. Nada, me parece fabuloso. Me parece que todos nosotros somos ese pibe que cuando el rey creía que venía con telas invisibles, algo para los que no eran inteligentes. La sociedad está gritando el rey está desnudo. El Estado no tiene nada. Nos saca mucho y nos devuelve muy poco y nos saca cada vez más. Y cuando hay una emergencia sale a correr después. Ahora es a comprar respiradores, antes a comprar vagones, antes, ¿no? Pero siempre va atrás. Siempre llega tarde y llega mal, en primer lugar. Ahora la pandemia muestra todas las distintas áreas de gestión estatal al mismo tiempo y todos estamos sufriendo las consecuencias de ese Estado que ahora está viendo qué puede hacer con buena voluntad. Como está urgido por la emergencia, necesita de manera muy rápida hacer muchas cosas que no hizo antes. El presidente, los gobernadores, el jefe de gobierno, creo que en primera instancia hicieron lo mejor que pudieron hacer. Nos vamos a ocupar, ¿no? Eso dijeron. Se juntaron todos en la casa de Rosadera y dijeron, miren, todos a su casa. Se quedan todos en casa, a partir de ahora nosotros nos encargamos. No está mal. Precisamos que usted haga las cosas rápido y bien, y que las haga con ellos al lado, y que cada quien en su lugar haga lo mismo y junte a todos a los diferentes y diga, bueno, no hagamos mucho lío,
inclusive seamos más tolerantes que en general, porque la situación es crítica de verdad. Que estamos ante una emergencia de verdad, que mata a miles, a cientos de miles, de verdad, que contagia rápido, de verdad, que no hay vacuna de verdad y que no hay cura de verdad. Pero ya a las 24 horas el presidente se convertía en policía, ¿no? Y decía, ese lo voy a ir a buscar, estuve toda la noche buscándolo, a ese que vino, y el mismo acto se convertía en juez. Y me voy a ocupar que pague por lo que hizo. Esto no es una guerra. Esto es una pandemia, es una emergencia sanitaria, sin duda, pero no es una guerra. El presidente ejecuta, juega el partido, pero no puede fijar las reglas con las que va a jugar el partido. No puede fijar las reglas con las que va a gobernar. Eso lo hace otro poder del Estado, que es el legislativo, que son los representantes del pueblo, que es un cuerpo plural, que en donde hay que generar acuerdos, en donde no hay mayorías absolutas, porque en diputados se necesita por lo menos algo más. Y el presidente no juzga, porque eso lo hace el Poder Judicial. Y yo cuestiono seriamente que el Poder Legislativo no funcione, y cuestiono seriamente que el Poder Judicial esté en feria. En la ciudad de Buenos Aires el radicalismo fue muy claro de entrada. El Poder Legislativo tiene que funcionar y lo primero que hicimos fue presentar un proyecto de ley para que funcione también en emergencia. Por eso te preguntaba, Lean, si no crees que también esto puede traer algunas implicancias, por un lado, tanto positivas como negativas puede ser. Por un lado, que nos demos cuenta, decir, bueno, algo pasó, ¿no? El gobierno, el Ejecutivo, mejor dicho, el Ejecutivo se está tomando ciertas atribuciones de que no le competen, o que sí, pero solamente en situaciones extremas como está previsto por la Constitución y por la ley, ¿no? Bueno, es hasta cultural, te diría. La pulsión del Estado policial y autoritario que está constantemente pujando por salir en todas las instituciones que hacen a la política. Sí, yo creo que hay un debate filosófico que nos debemos, que es muy interesante y que tiene que ver con cuál es el rol del Estado, cuáles son sus medios y sus fines, ¿no? Y cuál es el rol de los individuos frente al Estado. Si somos medios o si somos fines. Y después, ¿qué mirada tenemos? O sea, ¿qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Una sociedad perfeccionista con modelos ideales de personas, pero que no distribuya herramientas de manera igualitaria para alcanzar ese ideal imposible, salvo para una minoría? ¿Un Estado paternalista que diga que te protege todo el tiempo, hasta de vos mismo, ¿no? Y que te imponga su moral, ya no para que seas como otros, sino para que no seas como no quieren que seas, inclusive cuando no hay perjuicio para terceros? O un Estado liberal igualitario, que asegure un piso mínimo de derechos esenciales y distribuya herramientas de manera desigual para favorecer a los más desiguales. Yo quiero un Estado liberal igualitario, que distribuya las herramientas en función de las necesidades que cada quien tiene, con un piso básico indubitablemente democrático. Educación, salud, seguridad, justicia, de máxima calidad y para todos. Yo soy un convencido que de esto saldremos mejores como sociedad. No sé si porque el gobierno va a hacer lo mejor, sino porque veo el comportamiento de la sociedad y veo mucha responsabilidad. Yo no preciso que me digan que me van a poner una multa si estoy en la calle cuando no tengo que estar. La verdad es que no lo necesito. Por lo tanto, es innecesario amenazar con sancionar a la gente para que tenga miedo, por encima del miedo que ya tenemos a la pandemia. Yo creo en una sociedad más solidaria, creo en que los hospitales públicos de la ciudad tienen que recibir a quienes viven y trabajan en la ciudad, pero que si alguien se enferma en Jujuy, en Córdoba, en Formosa, en Santa Cruz, en la provincia, en el conurbano profundo, en Chile o en Uruguay o en Bolivia o en Paraguay o en donde sea, y acá hay una cama libre, que lo ocupe. Porque las camas en los hospitales son de quien la necesiten. Y para eso me estoy cuidando en mi casa, y para eso le pido a mi familia que se cuide en mi casa. Para que no precisemos las camas, y las camas las use el ser humano que la necesite usar y ojalá sobren igual. Entonces, y ahí creo que estamos saliendo mejores. Muchísimas gracias. Listo. Gracias por todo. De nada, chicos. Abrazo grande. Gracias, Lean. Chao. Chao, chao.